continuación, por TVM, la televisión de los migueleños. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a hacer un análisis retrospectivo en relación a todo el escenario político electoral de nuestro país, las últimas decisiones tomadas por los diputados, precisamente esas que fueron adoptadas como resultado de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, aquella sala que terminó sus funciones el 15 de julio de 2018, ustedes recordarán, porque de todos es conocido que todas estas reformas que se empujaron y que se han venido realizando en los últimos 3 periodos electorales en nuestro país, pues han sido resultado precisamente de resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Bueno, ¿qué debemos de esperar? La primera etapa de una serie de reformas tiene que ver con poner más requisitos a las candidaturas no partidarias. Son estas medidas adoptadas por los diputados y que todavía no sabemos el presidente de la República qué camino le ha dado, son legales o no, y cuál es el futuro que depara al escenario político electoral de cara precisamente a los desafíos que se tienen en nuestro país. Acompáñenme por favor al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. Arrancamos. Muy bien, hoy es martes 14 de mayo del año 2019 y pues resultado de un par de situaciones técnicas de la transmisión, pues no hemos podido estar en vivo y pedimos las disculpas del caso porque sabemos que ustedes como televidentes, fieles televidentes de esta producción, están muy pendientes de los programas, pero sin embargo hemos de aclarar que precisamente son situaciones que no están bajo nuestro control y que no nos permiten, por supuesto, estar completamente en vivo. Más sin embargo, pues así son las cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Cuando fallan, pues lo que hay que hacer es buscar la manera de solventarlas. Así es que le pedimos de verdad un poquito de paciencia y ya en esta semana precisamente vamos a tratar de estar con nuestra programación normal y completamente en vivo. Como ya se los adelantaba, precisamente la intención de analizar precisamente con expertos en materia de la legislación electoral es precisamente saber, entender si las decisiones adoptadas por los diputados precisamente responden al clamor de la ciudadanía. A la base de todas las decisiones que toman los funcionarios públicos, principalmente los diputados, debe estar el hecho de que éstas beneficien a la ciudadanía. En el caso de los esquemas de votación, de lo que se trata y de lo que estableció la Sala de lo Constitucional, que terminó sus funciones en el pasado julio 18 del año pasado, era precisamente eso, ¿verdad? Devolverle, decían ellos, el poder al soberano. El soberano es el pueblo. Entonces, bajo ese esquema, algunos previamente pensaron, porque esto fue
bastante discutido y había una especie de división jurídica respecto a las decisiones que tomaba la Sala de lo Constitucional y que obligaban a los diputados a poder legislar para transformar el esquema político electoral. Pero sin embargo se llevaron a cabo. Fíjense, el voto por rostro, el voto cruzado, el hecho de que se pudiera cualquier ciudadano optar a una candidatura no partidaria, también precisamente fue resultado de eso. Lo último ha sido el hecho de que los diputados han puesto más cortapisas, más requisitos a las candidaturas no partidarias. Es decir, los ciudadanos no necesariamente tienen que estar inscritos en un partido político para poder optar a una candidatura a diputado no partidario, porque así es como se llaman. Más sin embargo, lo que ha ocurrido es ponerles más requisitos. Y de eso queremos hablar. También queremos hablar de la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral, porque en ese camino van otras posibles reformas que tienen que ver con dividir las responsabilidades que tiene el Tribunal Supremo Electoral en las políticas y las administrativas. Pero vamos a tratar de verdad esta mañana de ir haciendo precisamente un escudriñamiento de todo lo que tenemos y qué es lo que podemos esperar al futuro en nuestro sistema de votación electoral. Precisamente, ¿por qué? Porque el voto, como ustedes saben, es la herramienta que tiene la ciudadanía para poder ejercer el poder, el sufragio, cambiar, poner, ¿verdad?, funcionarios públicos. Entonces, pareciera ser que en los últimos días más y más personas van entendiendo esto y van ejerciendo de mejor manera y de una manera más inteligente su voto. Bueno, esta mañana damos la más cordial de las bienvenidas y para mí es un verdadero gusto recibir a Malcolm Cartagena. Él es experto en procesos electorales. Bienvenido, Malcolm. Un verdadero honor tenerte acá por primera vez en Foro TVM. Buenos días, Natán. Un saludo a todos los televidentes de Foro TVM. Un gusto estar con ustedes. En honor a la transparencia, habíamos girado invitación también al asesor del diputado no partidario, asesor político del diputado no partidario Leonardo Bonilla, el señor Guillermo Lagenegger, pero pues situaciones que desconocemos pues no le han permitido poder estar con nosotros esta mañana. Pero bueno, claro, vamos a tener que avanzar porque el tiempo no se detiene y sin duda alguna tampoco el plan que teníamos para poder desarrollar esta temática. Bueno, el esquema y un poquito antes tal vez, Malcolm, de que comencemos solamente, y las disculpas porque se me había pasado por alto hacer el anuncio, ¿verdad?, de que ya estamos en la transmisión en Facebook Live, en Noticiero TVM y Televisión Migueleña, y también el video en vivo en @Noticieros TVM en Twitter. Puede mandar comentarios por medio de la etiqueta Foro TVMSS y también está una cuenta del programa que usted puede seguir también @Foro TVM. Por favor, con la etiqueta Foro TVMSS para poder identificar que es precisamente esta producción a la que usted está escribiendo. Más adelante el segmento de opinión ciudadana 2263-2608. Bueno, lo más reciente ha sido el hecho de que, y yo creo que tú tienes información de alguna manera fresca, ¿verdad?, en el camino de formación de ley de las reformas que se han hecho para poder poner más requisitos a los diputados no partidarios, porque esto ya estaba en manos del presidente de la República. Después vamos a ir adentrándonos un poco más en lo que tú entiendes de estas reformas que han ejecutado los diputados. Marco, bienvenido. Bueno, sí, efectivamente, para que la población conozca, por si aún no lo han visto, lo que se emitieron fueron 2 decretos
que en cierta forma le ponen cortapisas o trabas un poco más complicadas a las candidaturas no partidarias para poder pues inscribirse y participar en las elecciones legislativas. Estos cambios a la ley lo que han traído, por ejemplo, es exigir cosas que son algunas de ellas correctas. Por ejemplo, el tema de la paridad. Se ha puesto que si hay una candidatura no partidaria encabezada por un hombre, su suplente debe ser mujer, y viceversa. Si hay una candidatura no partidaria encabezada por una mujer, su suplente debe ser hombre. Esto no es malo, de hecho esto es algo que las asociaciones de mujeres, incluso el grupo de mujeres parlamentarias, Asparlexal, ha estado solicitando, pidiendo en reiteradas ocasiones a la Asamblea Legislativa, a los diputados. Lastimosamente, ¿solo es para los partidarios? Sí, solo para los no partidarios, solo para ellos, cuando pudieran perfectamente establecer esta paridad para todos. Sí. O sea, eso es así. Luego, pues también han recrudecido los requisitos en cuanto al tema de las firmas que tienen que recoger las candidaturas no partidarias, que en su caso, pues eso depende de la población a donde van a participar. Por dar un ejemplo, en aquellos circunscripciones de hasta 300,000 electores requieren 6,000 firmas, ese es el mínimo, y va subiendo hasta llegar a las 12,000 firmas, si no me equivoco. Esa es la máxima cantidad de firmas que recogen. Pero ahora les han puesto una traba más, y es que no pueden compartir firmas entre candidaturas. ¿De qué estamos hablando? De que si, por ejemplo, usted va por la calle y una candidatura no partidaria está recogiendo firmas y le dicen, mire, me da su firma, que en este caso son respaldantes, pues usted no se está afiliando a nadie, pues esto no es un partido, vaya usted a su firma y queda ahí registrada. ¿Y ya se la dio a alguien más? Sí, la ley ahora, el cambio es que yo no podría, si una cuadra más adelante está otro candidato no partidario, usted ya no le puede dar la firma a este. Ahora, hay que decir que esto ya existe para los partidos políticos también. Lastimosamente hay ciertos vacíos en la ley y quizás vale la pena explicarlos, y es que tomemos este mismo ejemplo, solo que en lugar de ser un candidato no partidario, supongamos que estamos ante dos partidos que están en su proceso de recolección de firmas. Usted le da la firma al primero y usted, digamos que ya estaba afiliado a un partido A. Entonces viene un partido B o que se está formando y le dice, me da la firma. Usted se la da. La ley lo prohíbe, pero en ese momento usted la da. Vaya, entonces ahí hay un vacío. ¿Qué ocurre? Usted deja de estar afiliado en el partido A. En teoría, no. No. Aunque su intención es clara, le estarle dando el apoyo a otro partido, pareciera que ya no está bien en este, ¿verdad? Tampoco pasa a ser afiliado automáticamente del partido B. Quiere decir que hay una especie de limbo. Y es un poco, solo para concluir la idea, lo que movió en este caso al partido FMLN a realizar una depuración de su registro, de su padrón. Ahora que están en las elecciones internas. Sí, porque les aparecía cierta cantidad de personas que dieron su apoyo para la constitución del partido Nuevas Ideas. Vaya, esta gente no es que perdió su afiliación, pero sí violó la ley, pero no hay una sanción como tal. Lastimosamente en la ley de partidos políticos no queda claro, no hay una sanción o algo que haya que hacer por esto. Pero vamos a ir por pasos, claro, porque la verdad de las cosas, Malcolm, que la intención de invitarte al programa es hacer de una especie de foro educativo, ¿verdad? Correcto. Que la gente entienda de qué se trata, porque yo insisto, en los últimos días y resultado de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional pasada, se puso muy de moda el tema electoral, ¿verdad? Claro. Y la gente se motivó y se inspiró a poder conocer más de esto y decir, bueno, es que en realidad yo tengo derechos, ¿verdad? Claro. Y tengo derechos electorales que puedo ejercer, y me los está poniendo a flor de piel la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Sí, y sí. eso ha venido de alguna manera motivando. El tema es que cambia la sala y aparentemente también todo se detiene, ¿verdad? Y pareciera ser también que los diputados aprovechan que ya la sala anterior se ha ido, porque para revertir. Sí, pero aquella sala venía inclusive hasta dando resoluciones de seguimiento a los diputados, sí, y ustedes han cumplido con lo que les hemos pedido. Sí. Y pareciera ser que esa dinámica de trabajo, esa filosofía de trabajo que traía la sala anterior ha cambiado. Ahora vaya, dos cosas. Si no es para todos los candidatos a diputados que tengan paridad, es decir,
que si es hombre el candidato a diputado, digamos, principal. Sí, y mujer su suplente. Ajá. Que no sea para todos los candidatos, eso no lo vuelve inconstitucional. Bueno, habría que, digamos, hacer un análisis si se está aplicando un criterio desproporcionado. De hecho, eso podría, ya hay, para dar un ejemplo, el que en esta elección pasada de 2018 se les haya tratado a los candidatos no partidarios como una lista, es decir, como un partido de no partidarios, precisamente obedeció a una sentencia de la sala en la cual ese fue el criterio, Natán, que estableció, y es que estaba habiendo un trato desigual. Por supuesto, y nadie lo niega, incluso no lo niegan los mismos candidatos no partidarios, el mismo diputado Leonardo Bonilla no niega que ellos son distintos, o sea, no son igual a un partido político, pero sí el trato en este caso de paridad sí está siendo un tanto desigual. Hay que decir que hay partidos que tienen a su interior ya este tipo de reformas, este tipo de condicionamientos. Es el caso del CD, por ejemplo, el caso del FMLN también, que exige un 35%, y recordemos que ya la ley exige un 30% de representación de las mujeres en todos los cargos. Sí, el problema es que con esta reforma... No, llegó al 50, ¿verdad? Sí, claro, no, aquí es... Sí, así es. Al dedillo 50-50. Sí, y ojalá tu suplente tiene que ser, si es hombre, mujer, sí, y viceversa. Exacto. Entonces, ahí, ¿verdad? Porque si la Constitución te dice que todos somos iguales ante la ley, entonces... hay muchos que han advertido que ahí pudiera existir un vacío legal y hasta inconstitucional. Sería interesante presentar este tipo de demandas para ver cómo actúa esta nueva sala. Está a punto de cumplir un año en un par de meses y al menos en temas electorales todavía no se ha pronunciado. Entonces, aunque han habido demandas, no han entrado a conocer. Demandas ha habido. Por formalismos las han rechazado. Sí, entonces es de esperar, veremos si esta sala se distancia o se diferencia de la sala anterior, que como ya bien decía Natán, fue muy beligerante, incluso daba sentencias de seguimiento, o seguimiento de sentencias más bien dicho, pero esperemos a ver cómo actúa esta sala en este tema. De hecho, ya anunciaban, el diputado no partidario anunciaba que iban a presentar recursos ante esta reforma. Vaya, y el presidente tenía tres caminos, ¿verdad? Sí, del presidente sancionar, observar o vetar. Así es. ¿Y tenés información de qué es lo que ha decidido el presidente? No, todavía no, y entendería que ya esta semana por tarde... Porque tiene un periodo también para... Sí, tiene un periodo y de hecho hay ahí hasta un proceso que si no se pronuncia, pues se manda a publicar y todo, pero sí debería de... Porque no sabemos qué decisión tomó el presidente. Todavía no. Esperemos esta semana que se haga público y pues a partir de eso. Ahora, no creo que lo vete, sinceramente, es una reforma aprobada por todos los partidos políticos, no vería razón por la que él la vete. Bueno, vamos a ir por otro lado, vamos a ir para el otro esquema, vaya. Cambiar la manera en cómo contabilizar los votos de los diputados no partidarios. Sí, así es. Vaya, que para muchos también pudiera tener vicios de inconstitucionalidad. Primero, si las decisiones Malcolm adoptadas por los diputados reunieron los requisitos mínimos establecidos en las resoluciones de la Sala de lo Constitucional anterior, que ya le ponía parámetros a los diputados de cómo legislar. Acordémonos de una cosa, que esa resolución salió casi que cuando ya venía el periodo electoral de marzo de 2018. Así es. Entonces eso complicó un poco y no había legislación. En realidad la orden de la Sala de lo Constitucional anterior era que los diputados legislaran para poder tener dentro del Código Electoral un mecanismo establecido, un mecanismo de cómo contar los votos. Claro. No se hace. Viene el Tribunal Supremo Electoral ante este vacío y dicen, nosotros lo vamos a hacer y vamos a adoptar un mecanismo para hacerlo. Lo adoptan y el mecanismo adoptado es que ni siquiera fue que ellos quisieran adoptarlo, una resolución de la sala le dice, señor, cuente, ¿verdad? Usted haga un mecanismo, usted. Entonces le suman los votos. Expliquemos el esquema que resultó en la elección de Leonardo Bonilla como diputado no partidario. Vale, correcto.
Las candidaturas no partidarias son de reciente data, es decir, no tienen muchos años de existencia. En el año 2015 tuvimos un candidato no partidario, creo que todos recordamos, y en aquel momento él se valía por sus propias pistolas, como se dice. Él era él solito y las marcas que él recibía eran para él y nada más. No se podían compartir marcas, él estaba ahí. Pero se presentó, digamos, una demanda de inconstitucionalidad precisamente de un trato desigual a las candidaturas no partidarias, y la sala de aquel momento le dio la razón a los demandantes. En este caso los demandantes era el señor Félix Ulloa, ahora vicepresidente electo de la República, estaba Ramón Villalta, si no me equivoco, sí, y Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana actualmente, entonces en aquel momento de ISD. Entonces la sala le dio la razón y mandó a que el Tribunal Supremo Electoral, y lo dice expresamente, los tratara como lista, es decir, como un partido de no partidarios. Para que nos entendamos, en la papeleta de votación tenemos en la parte superior las banderas y abajo la nómina o la lista de candidaturas de cada partido político, y abajo, de manera acostada, la planilla, digamos, como se le conoce, la planilla, sí, y abajo las candidaturas no partidarias. Pues básicamente lo que la sala llamó al TSE a hacer es que imaginara que este era un partido acostado, digamos, ahí, y que imaginara que tenía una bandera al inicio que decía no partidario y que lo tratara igual que un partido político. Eso le tocó hacer al TSE, ahí no había para dónde. No obstante, hubo discusión al interior del organismo colegiado sobre sobre esta sentencia. Y quiero explicar por qué. A ver, supongamos que usted, Natán, y yo somos de un mismo partido, digamos el partido Arbolito. Vaya, ambos compartimos una carta de principios, unos estatutos, un ideario en común, pues ambos somos del mismo partido, aunque usted y yo tengamos matices distintos en ciertos temas. A lo mejor a usted le parezca que, por dar un ejemplo, le parezca que el 30% de participación de la mujer es suficiente. A mí a lo mejor me parezca que el 40%, vaya, ahí tendríamos una diferencia. Pero en lo que estaríamos ambos de acuerdo, porque así sería nuestro ideario, es que debe de haber una cuota o una medida, en este caso de discriminación positiva, como se le conoce. Pero, ¿qué tal si, por ejemplo, en candidaturas no partidarias se presenta, y este es el ejemplo común que se da, una persona pro aborto y una persona antiaborto, o se presenta un ateo y un cristiano? Vaya, cada quien tiene derecho a tener su ideario, su forma de ver el mundo. Propuestas diferentes. Son propuestas diferentes. Que un segmento de la población se identifica con una propuesta, otro no. ¿Sí? Posiblemente un segmento le dé el voto, otro no. Exacto. Y lo que la sala mandó a hacer es a decirle al TSE, vaya, usted agarre al ateo, al cristiano, al proaborto y al antiaborto y haga un solo cuchumbito de ellos, y para ver si así, juntando sus votos, alguno de ellos logra el escaño. Y efectivamente eso pasó. De los 4, si no me equivoco, candidaturas no partidarias que hubo, logró el escaño el diputado, sí, 4, logró el escaño el diputado Leonardo Bonilla. Si no hubiera habido esto, si no se les hubiera tomado como lista, no habría logrado el escaño el diputado y habría quedado otra persona, que de hecho hasta se quejó también, que fue, si no me equivoco, el hijo de Jorge Meléndez, sí, el director de Protección De hecho, lo desplazó Leonardo. Sí, lo desplazó. Claro, él se quejó de una ilegalidad, pero que era el conteo de votos, de ilegalidad. Pero la verdad es que la sala se había ordenado, o sea, y aquí hay que decir algo. No hay duda que esta reforma que ha hecho la Asamblea, porque eso es lo que hizo la Asamblea ha puesto expresamente en la ley que no se podrán hacer ese tipo de uniones, digamos, o listas de candidaturas no partidarias, es decir, viola o desconoce la sentencia de la sala. No hay duda que se está violando esta sentencia y que habrá que ver cómo se produce en la sala, y en eso, digamos, y en honor a la verdad, yo estoy de acuerdo en ese tema con el asesor Guillermo Laganegger, que él dice, ahí se está violando la sentencia de la sala. Sí, estoy plenamente de acuerdo, pero eso no quiere decir que esta sentencia sea correcta. O sea, es difícil, digamos, sostener que haya que juntar
a personas con idearios distintos. A lo mejor en este caso los 4 piensan igual en muchos temas, pero en otros no. Entonces, ¿por qué se les va a juntar? Y la réplica a este argumento es que al interior de los partidos también existe esas diversidades de pensamiento, sí, pero al final están unidos por un ideario en común, por una carta de principios. Y te afilias a un partido porque compartís su carta de principios, sus ideales, su filosofía y todo lo demás. Demos un ejemplo, vaya, a mí me gusta un partido, sí, a lo mejor no me gusta que este partido no promueve la solución al cambio climático, por decir así. Bueno, pero esa es una cosa, pero ahora, esto sí. Pero que me llama la atención una cosa, es que tú, aunque no compartís el esquema que estableció el Tribunal Supremo Electoral para contar los votos que permitieron que llegara el diputado no partidario Leonardo Bonilla, estás estableciendo que los diputados, al aplicar esta nueva forma o al no permitir que sean tratados como una planilla como tal y sumarles los votos de todos, ahí hay una ilegalidad porque no se está cumpliendo con la resolución de la Sala de lo Constitucional. En mi criterio sí es que la sentencia es clara, o sea, lo dice en su fallo, dice, ordénase al tribunal a que los cuente como lista, así lo dice. Entonces, ahora, cambiar la ley es violar esa sentencia. ¿Qué puede pasar? Para digamos, aterrizar la idea. ¿Qué puede pasar? Uno, que esta sala se haga la del ojo pacho y diga, sí, es que miren, eso era una aberración, eso de juntar agua y aceite, ¿verdad? En una lista, lo deje pasar. Y otra es que esta sala diga, no, miren, pero ese es como Guillermo suele decir, este es un derecho ya adquirido y por tanto no se puede retroceder, así que se debe de mantener. Habrá que esperar qué pasa con esta sala. Es el mismo tema, y en un pequeño paréntesis, es el mismo tema con las simpatías partidarias. La sala anterior se caracterizó por el criterio de que nadie que imparta justicia debe de tener vinculación material o formal con un partido político. Tribunal Supremo, Corte de Cuentas, y que en repetidas ocasiones dijeron, no, es que esto no es para todos, esto es nada más para aquel que administra justicia. Sí, y bueno, y quitaron magistrados de varias partes. Se volaron a varios. A varios. Entonces, pero ahora tenemos un fiscal, ¿verdad? Que se vio en actividades partidarias. Y sin embargo la sala actual por lo menos desmeritó o desechó una demanda que había. Por formalismo, dijeron, porque no entraron al fondo. No entraron a conocer el fondo del asunto. Veamos si tal vez otra demanda. Pero con el silencio que hemos visto, ya tú tenés un parámetro de que en realidad... Por lo menos hasta lo que se ha visto, no pareciera que vayan a meterse estos temas. Sí, o por lo menos que vayan a declarar inconstitucional el nombramiento del fiscal. Así es. Porque creo que ha cambiado el criterio jurisprudencial en el sentido de que para esta sala, una persona, no por el hecho de que una persona tenga simpatías políticas partidarias, se le debe coartar el derecho de ostentar un cargo de cargo de elección de segundo grado. De segundo grado. Es lógico, Natán. ¿Por qué? Vaya. Todos en este país, todos los salvadoreños, todo el mundo tiene una simpatía. Un corazoncito a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, acá donde lo quiera. Correcto. Entonces es difícil. Y para mostrar un poco lo ilógico de esto, tomemos de ejemplo la Junta Receptora de Votos. La sala ordenó que ningún organismo electoral temporal, y ni siquiera el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral, debían de ser afiliados. O sea, para decirlo en cristiano, despartidizaron las mesas de votación. Pero fíjense cómo es, que a los partidos les dejaron la potestad de presentar siempre esos listados de esas personas que integran las JRB. Entonces, ¿cómo es eso? Que tú vas a ir a buscar a un ciudadano que no simpatice contigo para que te cuide los votos. Es ilógico, tú vas a ir a buscar gente que simpatice. Y yo siempre suelo dar un ejemplo. Supongamos que hay una señora, una vecina, llegas tú y le tocas la puerta. Buenas, soy del partido A, ¿quieres estar en Junta Receptora de Votos? No, yo en política no me meto, gracias. Llego yo, buenas, tal, soy del partido B, ¿quiere estar en Junta Receptora? Sí, don Malcolm, yo siempre he estado con usted. ¿Por qué le dijo no a usted y sí a mí? Porque todos, claro, la simpatía, desde el momento que me dice sí a mí hay una simpatía. Entonces, la sala anterior cuando decía, no debe de haber vinculación formal ni material. Bueno, la formal es estar afiliado, ese es fácil. O sea, no hay muchos afiliados en el país, pero la material esa está ahí, o sea, es difícil quitarla, ¿verdad? Toda la gente tiene una simpatía. Bueno, de verdad que yo creo que es importante volver al esquema de
porque para muchos, Malcolm, si ya el hecho de que con el esquema anterior las candidaturas no partidarias tenían difícil el escenario cuesta arriba, con esto la cosa se vuelve todavía más complicada y tener candidatos no partidarios en la Asamblea Legislativa, porque muchos decían, bueno, hoy quizás vamos a poder tener la posibilidad de ver más candidatos no partidarios en la Asamblea Legislativa, pero pareciera ser que no, con estas últimas decisiones tomadas por los diputados, eso no ocurriría. Y yo te pregunto porque, vaya, para muchos la democracia se combate con más democracia, dice mucho, pero esta decisión de los diputados ha sido una decisión antidemocrática. Yo creo, más allá de categorizarla o catalogarla de anti o democrática, me parece que está fundada en un miedo que no debería de existir. Hacia las candidaturas no partidarias. Candidaturas no partidarias, independientes, candidaturas cívicas, como se le conoce en otras partes del mundo. Hay precisamente en eso, en otras partes del mundo, y en muy raras ocasiones estas llegan a ser la mayoría o a ocupar cargos importantes como la primera magistratura. O sea, realmente es si se quiere, una vía de escape de la olla de presión de que hay este tipo de candidaturas. Creo que son buenas, porque a veces hay partidos que tienen todo un esquema o toda una cantidad de puntos que quieren potenciar, pero van dejando otros de lado, y a lo mejor estas candidaturas no partidarias los aprovechan. Ya dábamos el ejemplo del medio ambiente. Vaya, un partido verde acá en el país o un candidato no partidario que apoyara todos los temas ambientales exclusivamente, no hay. Vaya, sería bueno. Temas de libertad, de internet, tantas cosas. ¿Qué quiero decir? Que tecnología y todo eso. Tecnología, las candidaturas no partidarias no hay que satanizarlas, o sea, no son malas per se, y ponerles más trabas, más bien lo que hacen es ver a los partidos como temerosos de ellas, cuando ya vimos que realmente no es que se vayan a convertir en como que de los 84 diputados, 40 van a ser. Sí, o 40 van a ser no partidarios. No, eso no pasa. Además, en mi opinión, ha habido una falta de tacto político en esta decisión, y es que todos vimos el resultado de marzo de 2018, del 3 de febrero de 2019, y tienen a la base, más allá del gobierno actual y todo eso, tienen a la base un descontento generalizado de la población con los partidos tradicionales, con los partidos políticos, y que ahora vengan estos partidos y, lejos de abrirse, de mostrarse más democráticos, lo que hacen es ponerle más trabas al chiquito, al débil, digamos, se ve mal. Entonces creo que es una reforma. Algunos elementos de la reforma yo sí los comparto, como digo, el tema de la paridad es algo bueno, me parece que es correcto, pero hay otras cosas que más pareciera hechas con dedicatoria, ¿verdad? Entonces esas son, digamos, un poco cuestionables. Como le digo, no me quisiera meterme a decir que son antidemocráticas, me parece que pues son parte del juego, pero sí son una buena reforma en el peor momento, creo yo. Sí, en definitivo sí, porque yo pienso que desmotiva, Malcolm. O sea, en realidad, imagínate todo el esfuerzo que hace cada uno de los candidatos no partidarios para recolectar las firmas, que ya son un montón. ¿Verdad? Y de ahí el hecho de que tampoco tenés quien te defiende el voto, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Sí, no tiene. Exactamente. Entonces, ya ese es otra. Uno por centro, tiene un observador por centro. Exacto. Entonces, es imposible, pues, ¿verdad? Claro. Cuando ves que los partidos mayoritarios tienen ejércitos de vigilantes, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, viene esto, entonces, ¿y para qué me voy a meter a este callejón sin salida? En realidad, sobre todo cuando hay reformas más urgentes, que me imagino algunas. Ya vamos a hablar de ellas. Sí, o sea, hay reformas más urgentes que el tiempo apremia y que si no se hacen este año ya no se hicieron. Entonces, ¿por qué meterse a algo que es tan, digamos, inocuo? Trivial, ¿verdad? Sí, así es. Trivial, porque como tú dices, no son una amenaza a los candidatos no partidarios. No lo son. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Malcolm, yo quiero adentrarme a hablar sobre otras reformas que creo que son importantes. Pareciera ser que la victoria de Nayib Bukele y el cambio del espectro político electoral, rompiendo un bipartidismo de décadas,
también obligará a tomar decisiones para transformar la ley, cambiar la ley electoral en cuanto al Tribunal Supremo Electoral. Sí. Los diputados están muy interesados en separar las funciones administrativas y las meramente políticas, pero antes de eso, Malcolm, hablemos un poco sobre, pareciera ser que los diputados sí están pero muy interesados en legislar alrededor del tema de voto cruzado, voto por rostro, claro, y las implicaciones que esto tendría desde tu punto de vista como experto electoral. Okay. Vamos a la pausa, la primera, en este martes, ya regresamos. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. Más likes, más historias, más chats, más datos con Claro. Recibe 1 giga gratis al recargar tu prepago desde 1,5 para estar más conectado en Oriente. ¡Claro que sí! Más likes, más historias, más chats, más datos con Claro. Recibe 1 giga gratis al recargar tu prepago desde 1,5 para estar más conectado en Oriente. ¡Claro que sí! Vive la emoción, la adrenalina, la euforia con el mejor staff. Información, resumen, análisis con los expertos. Es un equipo que ha nacido precisamente con un sentido positivo que ha conservado exquisito el fútbol del Pasión Deportiva, donde la pasión se siente. Noticieros TVM, de lunes a viernes en sus 3 ediciones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche, por Televisión Migueleña. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto, por TVM, la televisión de los migueleños. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. Bueno, estamos de regreso. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Recordarles nada más que estamos con la transmisión en vivo en Facebook, en Noticieros TVM y Televisión Migueleña, y también en Twitter, @Noticieros TVM. Más adelante el segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608 para que usted también pues tenga este mecanismo que usted sabe que estamos potenciando para poder darle una posibilidad a usted de poder participar en nuestro programa completamente en vivo, dando sus aportes y opiniones en referencia a los temas que tenemos día a día para discutir acá con ustedes. También no está de más recordarle que estamos transmitiendo en las 2 principales compañías de cable a nivel nacional, en Claro Básico, canal 26, Claro Digital, canal 77, ambos con cobertura nacional, y Tigo Digital, canal 25, con cobertura nacional también. Señal aire abierta, canal 25, todo el oriente del país, zona paracentral, y al menos 5 compañías de cable locales que también retransmiten esta señal. Así es que no hay excusa para poder estar en sintonía de Foro TVM. Bueno, entremos al otro esquema. El otro escenario es la posibilidad de que se cambie las reglas del juego en lo que concierne al Tribunal Supremo Electoral y a separación de funciones. ¿Cómo tú las ves? De esto no es nuevo, se ha venido hablando desde hace muchos ratos de darle independencia al Tribunal Supremo Electoral, de establecer un ente colegiado
ciudadano, decían muchos, que no estén ligados a los partidos políticos, que pueda tener solvencia para poder tomar decisiones, porque al final del día lo que son jueces, ¿verdad? Claro. Que administran justicia. Mal. Bueno, como buscamos ser, digamos, un espacio didáctico esta jornada, sí, claro, esta mañana, sí. Primero explicarle a la población de qué estamos hablando. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador aglutina dos funciones, grandes funciones. En primer lugar, la de administrar elecciones. ¿En qué consiste esto? En todo el proceso de organización, impresión de las elecciones, impresión de papeletas, llenado de paquetes electorales, capacitación de las juntas receptoras de votos, toda la logística de una elección, que no es poca cosa y es muy compleja, bastante, sí, claro. Es bastante. Eso es una parte del trabajo que realiza durante un evento electoral el Tribunal Supremo Electoral. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo Electoral tiene en sus manos la tarea de impartir justicia electoral. ¿Por qué? Porque, bueno, los partidos políticos, las personas, las asociaciones a veces violan las leyes electorales y entonces hay que seguirles un proceso sancionatorio. Para ello se generan audiencias donde, al igual que un juicio, se presentan pruebas, testigos de cargo y descargo, todo un proceso. Ese es otro mundo. Se sancionan a partidos por propaganda adelantada, por dañar la imagen del otro, por todo esto. Ese es otro mundo, es el de la justicia electoral. En nuestro país, ambas funciones están concentradas en un mismo organismo, el Tribunal Supremo Electoral. Esto no es un problema de por sí, pues así esta configuración existe en diversos países del mundo. Yo, de hecho, estaba buscando y aquí a la mano podría mencionar, por decir algunos, digamos, que las tienen unidas: Bolivia, Costa Rica, casi prácticamente toda Centroamérica las tiene concentradas estas dos funciones, pero ya en el cono sur tenemos a Bolivia, Uruguay, a Paraguay, Venezuela, todos ellos las tienen concentradas. No es malo de por sí, o sea, puede funcionar. El tema es que por constitución, nuestro Tribunal Supremo Electoral está conformado una parte de los 5 magistrados propietarios con sus suplentes que conforman el TSE. 3 de ellos son a propuesta de los partidos políticos. Esto quiere decir que los partidos políticos tienen presencia al interior del tribunal. Y los otros 2 magistrados son propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir que en la práctica son los mismos partidos políticos los que se imparten justicia a sí mismos cuando violan esta ley electoral. Son jueces y parte. Son jueces y parte. Ese dilema es el que ha llevado en otros países a separar esas funciones. Y así tenemos, por ejemplo, ejemplos de otra cosa, tenemos Argentina, tenemos Colombia, tenemos República Dominicana, tenemos México, que son países que tienen separadas sus funciones. Perú, por ejemplo, con la OMPE y el Tribunal Electoral, tienen separadas sus funciones. Algo que debo decir es que los partidos políticos son muy buenos organizando elecciones. ¿Y por qué son muy buenos, Natán? Porque priva en ellos la desconfianza. Entonces, si tú sos de un partido y yo de otro, los dos vamos a querer estar en cada una de las partes del proceso y eso va a hacer que ese proceso camine, porque la misma desconfianza hace que camine. Son muy buenos los partidos organizando elecciones. La parte que se critica es que es ellos mismos impartiéndose justicia, son juez y parte. Entonces, esta discusión tiene años en el país de separar las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas. La discusión está ahí, se puede hacer, basta la voluntad política de hacerlo, mantener el Tribunal Supremo Electoral como lo que es, un tribunal que imparta justicia electoral, y crear o separar del tribunal algunas de las dependencias como son la Dirección de Organización Electoral, la Dirección de Registro Electoral, la Dirección de Capacitación, separarlas y crear con ellas un organismo que organice elecciones. Pero bueno, y lo que llama la atención es que la decisión la tomen ahora que perdieron los partidos tradicionales el control del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque no lo han perdido. No, claro, pero a fuerza de ser honesto, gana la que va a proponer al presidente. Sí. Recordemos que 2 provienen también de la propuesta de la Corte Suprema de Justicia, y también los partidos que han quedado, que no lograron la victoria en la elección presidencial, también hacen sus aportes. Sí, ahí va a quedar un magistrado propuesto por Gana, que se convertirá en el presidente del TSE,
un magistrado propuesto por Arena y un magistrado propuesto por el Frente, y luego 2 por la Corte. Esto formará una configuración en que pueda que luego, porque los de la Corte también, como ya decíamos en el segmento anterior, todos tienen su corazoncito, a lo mejor hace grupo con uno o hace con otro, y eso genera... Ahora, sí no han perdido el control, pues, pero no lo van a tener los partidos mayoritarios. Sí, ¿verdad? Los partidos tradicionales, digamos, exacto, que lo han tenido anteriormente, Arena y el FMLN, han sido desplazados. No lo van a tener. Gana va a ser la propuesta de quién va a ser el nuevo presidente. Y hay que hacer una precisión. El presidente del Tribunal Supremo Electoral tiene varias potestades, ejerce la representación del organismo ante distintos organismos, incluido el RNPN, además de tener algunas funciones administrativas propias, pero en general el TSE se maneja como un organismo colegiado, es decir, que toda o la gran mayoría de sus decisiones las tienen que tomar con mayoría simple o mayoría calificada, es decir, con 3 o hasta con 4 votos de los 5 magistrados. Realmente es difícil que una sola persona, en este caso el presidente del TSE, pueda concentrar, digamos, o pueda tomar decisiones por sí mismo. Es un voto más, no tiene voto de calidad tampoco, así que eso no pasa. Ahora bien, con el tema de la separación de funciones, realmente mi opinión en esto es que más allá de pensar en separarlas, que pues al final en Latinoamérica, ya lo decíamos, tenemos ejemplos de ambas formas y en ambas funciona o en ambas se quejan de ellas. Más allá de separar o no las funciones, creo que lo que se necesita es potenciar, darle mayores recursos también al Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, el TSE es el organismo que pasa pensando en elecciones los 365 días del año. Y sin embargo no tiene iniciativa de ley, es decir, no le permiten al TSE que presente un legajo de reforma y diga, mire Asamblea, esto queremos que se apruebe. No tiene iniciativa de ley. Segundo, en muy pocas ocasiones la Asamblea llama al TSE a que le dé opinión técnica sobre las reformas. De hecho, para estas últimas ni lo llamaron. Ni lo llamaron. Entonces, más bien, ¿por qué no empoderar al TSE en ese tipo de cuestiones? Dotarlo de más recursos para que pueda tener una unidad jurisdiccional más fuerte, por ejemplo, y no es un tema de dinero de así porque sí. Yo tengo por acá unos datos que en el año 2000, el presupuesto del TSE, en el año 2003 tengo el dato, era de $13 millones. 2003, estamos hablando de casi 16 años, ¿verdad? En el año 2009, hace 10 años, había subido de 13.1 millones a 13.5, es decir, $400,000. Y hoy, en el 2018, el año que pasó, es de 16.6 millones. Es decir, que ha subido, ¿en qué? En 15 años ha subido $3 millones. Comparémoslo con el presupuesto de la Asamblea Legislativa, que pasó en el año 2000 de 15 millones a 2018 58, ha subido 35 millones, es totalmente incomparable. Y el Tribunal Supremo Electoral cada 2-3 años tiene que hacer elecciones. No tiene apoyo. No tiene apoyo, no tiene tampoco mucho menos va a tener, si no tiene respaldo económico, las herramientas para poder realizar a puras donaciones. Bueno, recordemos que los escáneres con los que se contaron los votos, los dio Corea, las capacitaciones ha recibido el apoyo del PNUD, IRI ha ayudado con el votabús para que la gente se conozca dónde votar. O sea, hay un montón de cosas que el tribunal ha venido haciendo gracias a donaciones de la comunidad. Ahora, el simple hecho de pensar en dividir las funciones entre administrativas y jurisdiccionales, te veo a ti que esto pudiera ser hasta cierto punto bueno. O sea, es bueno en términos de que es un poco ilógico, digamos, que los mismos partidos impartan justicia a sí mismos. No obstante, como ya mencionábamos, en Latinoamérica hay varios casos que funcionan así, sin ningún problema. Ahora, más allá de separarlas, si se decide separar las funciones y crear un organismo que organiza elecciones y dejar al TSE solo impartiendo justicia, lo importante es que a ambas instituciones se les dote de los recursos necesarios y de las capacidades necesarias para poder hacer bien su función. Ese es el tema. Vaya, demos un ejemplo. La mayoría hoy de la propaganda se dio en redes sociales. Bueno, televisión mucha también, pero en redes sociales eso no lo puede controlar, en este caso el TSE. ¿Por qué? Bueno, hay falta de recursos, es caro tener un sistema de monitoreo, no hay ley que regule eso. El tribunal ha insistido en la necesidad de crear una ley que regule eso, como ya hay ejemplos. Brasil es un ejemplo en este tema y México también, y sin embargo no se ha hecho. Entonces,
de nada sirve solo dar el machetazo y partir en dos al TSE si no se va a empoderar cada una de las instituciones que se creen. Si no se le dan los recursos necesarios para poder también echar a andar este nuevo escenario. Recursos económicos y potestades, o sea, como le digo, la iniciativa de ley que le permitan ser un poco más autónoma. De hecho es una autónoma, pero muy poco. Y que sus iniciativas tengan incidencia. Así es. No solamente decorativos, ¿verdad? Porque en este momento es de lo que son, pues. Claro. ¿Verdad? No podemos decir que son jueces que sus acciones, sus resoluciones están para ser cumplidas. Es más, claro, fíjate que yo he llegado a pensar que los partidos políticos ningunean al Tribunal Supremo Electoral. Claro, cuando vienen a eso iba en el tema de las multas, por ejemplo. Sí. La vamos a pagar, violemos la ley y la vamos a pagar. Ya lo han de contemplar en sus presupuestos. ¿Cuánto podemos pagar en multas este año? $50,000. Ahí va en el presupuesto. O sea, sí, son multas muy bajas. Sí, así es. Bueno, hagamos una segunda pausa, pues, y regresaríamos a profundizar en otros tópicos que tienen que ver también con darle más posibilidades, con darle más opciones de votación a los ciudadanos, claro, porque en eso se convirtió el voto por rostro, ¿verdad? Voto cruzado, y pareciera ser que, aunque no es mucho el porcentaje, en resumidas cuentas, de gente que optó, porque es bien bajo, ¿verdad, Malcolm? ¿De sí, cuánto fue? 7%. 7%, pero digamos que esto puede ir en crecimiento. Podría. ¿Verdad? ¿Y de qué dependería? Claro. ¿Verdad? Porque si estamos hablando, por ejemplo, una de las quejas es de que el Tribunal Supremo Electoral tampoco destina una cantidad de recursos suficientes, como por ejemplo para la educación de cómo votar, ¿verdad? Claro. Sí. Orientación de cómo votar, y además explicarle a la gente, porque en realidad, ¿a qué se enfrentó el ciudadano en la elección de 2018? Y sobre ese una tema, gran sábana, ¿va? Claro. Una gran sábana. Y sobre el tema puntual de cómo votar, es interesante esto, y es que el tribunal, volvemos al tema de recursos, al Tribunal Supremo Electoral, para cada elección le aprueban un presupuesto extraordinario, porque hay elecciones ese año. Pero ese presupuesto extraordinario se lo vienen a dar allá por septiembre, octubre, del año previo a la elección, o sea, a meses de la elección. Pero, por ejemplo, el TSE este año, 2019, a finales de este año, ya va a estar empezando algunas actividades del calendario electoral de 2021. Sí. O sea, porque hay, por ejemplo, solo para, yo sé que ya vamos a la pausa, pero solo para dar un ejemplo, no hay problema. Un año antes de una elección, por ley, ya no se permiten cambios de domicilio con la intención de votar en otro lado. Vaya, esto la gente muchas veces lo pasa de largo. Si el TSE tuviera los recursos extraordinarios ya antes, un año antes de la elección, podría hacer una campaña, comunicarlo a la gente y sensibilizar, pero pasa eso y nadie se entera, y allá por junio, julio, cuando ya, o agosto, cuando ya el tribunal tiene dinero y hace la campaña para lo de revisar si está bien su nombre y su DUI en el padrón, entonces viene la gente, mire, pero es que yo ya no vivo ahí. Exacto. Y no hizo el cambio. No sabía, claro, no sabía, porque el TSE no pudo, no tenía los recursos para eso. Ese es un ejemplo. El otro es que como 6 meses antes de las elecciones se cierra para que no entre más gente y tenga claro cuál va a ser el cuerpo electoral, el TSE, o sea, quiénes van a ser los votantes, a los jovencitos que van a cumplir 18 años después de ese cierre, hasta un día antes de la elección, se les permite llegar antes a tramitar su DUI. Vaya, todavía en ese momento el TSE no tiene los recursos para hacer una campaña masiva que permita llegar a esos 80,000 jovencitos más o menos, que son para cada elección, que están en esta condición, no tiene cómo llegarles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando allá por octubre, noviembre, llaman al tribunal las madres, los padres, mire, ¿y mi hijo por qué no aparece si ya tiene 18 años, los acaba de cumplir y ya fuimos a sacar el DUI? Es que no, mire, se le dice, hace 6 meses se cerró el registro. Entonces, esos son 2 ejemplos de que si el TSE tuviera los recursos con suficiente antelación, podría enfrentar este tipo de necesidades. Bueno, vamos a la segunda pausa, sería, ¿verdad? Y regresaríamos de inmediato a profundizar en estos temas que, claro, fíjese usted, pareciera que no son
que son generalidades, pero son muy importantes. Por ejemplo, ese de que un año antes no te puedes cambiar de domicilio. Así es. Y el otro es la cantidad de jóvenes que sacan su DUI para poder ir a votar, pero al final no pueden ejercer su Y 80,000 siempre llegan apenas como 5,000. ¿Por qué? Es la pregunta. Hay que responderla al regresar de la pausa. Regresamos, no cambie. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. Noticieros TVM, de lunes a viernes en sus 3 ediciones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche, por Televisión Migueleña. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Vive la emoción, la adrenalina, la euforia. Con el mejor staff. Información, resumen, análisis con los expertos. Es un equipo que ha nacido precisamente con un sentido positivo que ha conservado exquisito el fútbol del Pasión deportiva, donde la pasión se siente. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. Bueno, estamos de regreso y les habíamos dado una especie de probadita, ¿verdad? De cosas que en realidad los ciudadanos deben de tomar en cuenta y que son importantes porque son parte de las fechas en el calendario electoral que establece el Tribunal Supremo Electoral para que los ciudadanos tomen algunas decisiones que le permitan poder tener seguridad de que en el subsiguiente proceso de elección, sea para elegir diputados o alcaldes o presidente, pueda ejercer el sufragio. Como por ejemplo, decía Malcolm, el tema de que un año antes de la votación, de la fecha de la votación, no te puedas cambiar de domicilio. Sí, uno puede cambiarse de domicilio, pero ya no se registra en el registro electoral. Con ese cambio ya no se ve reflejado ese cambio en su inscripción en el registro electoral. Entonces uno sigue en cristiano. De lo que estoy hablando es que si usted, vaya hoy por ejemplo, este año 2019 usted vive en Nazacamil, mexicanos, pero digamos hoy a finales de año usted se cambió para, bueno, allá digamos a la Milagro de la Paz en San Miguel, sí, para los amigos a la Curruncha, no quería decir a la Curruncha, a la Belén, digamos, a la colonia Belén, vaya, entonces a la Pasadena, vaya, digamos que se cambia de colonia, en este caso de domicilio hasta San Miguel, vaya. Si usted ese cambio no lo realiza antes de un año de las elecciones, y esto sería marzo de 2020, por ejemplo, si antes de marzo de 2020 usted no hace ese cambio, cuando allá en marzo se va a cerrar hasta ahí los cambios, y cuando usted venga a ver a dónde le toca votar, le va a tocar tomar la 301 el día de las elecciones para venir a votar a la Zacamil. ¿Por qué? Porque no hizo ese cambio, no fue al Duicentro a hacerlo en tiempo. Entonces a eso se refieren los cambios de domicilio, un año antes. ¿Por qué la Asamblea hizo esto? ¿Por qué los diputados hicieron esto? Hay que retroceder unos 10 años o más atrás, cuando era bastante común que los partidos movían gente de un municipio a otro para ganar las elecciones. Entonces la lógica era que ya si lo hacían unos mesecitos antes de la elección, era como que más fácil. En cambio, la lógica que partió fue esta, dijeron los diputados, un año antes de la elección,
no están pensando los alcaldes en reelegirse y por tanto no van a andar moviendo gente. Al final siempre pasa, siempre se ve que hay gente, se aglomera la gente en los duicentros realizando este cambio de domicilio. No obstante, hay que decir, en honor a la verdad, que este tema de la transhumancia, como se le conoce en la jerga electoral, la transhumancia, este movimiento de personas con la intención de ejercer el voto en otro lado, ha venido disminuyendo, y a partir de ciertos cambios en la ley. Por ejemplo, hoy ya ni los vigilantes ni los miembros de mesa pueden ser de otro municipio distinto al de donde votan. Esto evita lo que también los partidos hacían, y era que transportaban gente de un municipio a otro a través de sus aparatos de defensa del voto, miembros de mesa y vigilantes, para que votaran, digamos, en un lugar donde no les correspondía. Ya, y con eso cambiar, digamos, la correlación. Eso ya no se puede porque ya la ley ahora lo prohíbe. Vaya, y el otro tema es el de los jóvenes, ¿verdad? Así es. Es otra frustración porque tampoco están como bien informados o no tienen los suficientes insumos para saber, bueno, y a mí, y aquí cómo me toca, o sea, solo saco el DUI. Y recordemos que en el caso de los jovencitos es bien complicado motivarlos, pues a los 18 años, la mayoría, espero no ser, digamos, hablar de más, pero la mayoría, entendería yo, de jovencitos a los 18 años, dependen de sus padres, pues. Sí, claro. Entonces esos jovencitos no asocian que, pues sí, la ropa no se compra solo, la luz, el internet, hay que pagarle, entonces no asocian todos estos gastos que los adultos sí conocemos, no lo asocian con las clases políticas, entonces no se ven motivados a ir a votar, digamos, y que es la razón principal por la que sacan el DUI. Entonces, muchos jovencitos no esperan hasta el día de su cumpleaños para sacarlo y pierden la oportunidad de poder votar por primera vez en la elección cuando ya tienen la edad suficiente. Pero qué tan importante es el hecho de que el tribunal no ejerza, por ejemplo, tú decías, vaya, si no les dan los recursos extraordinarios en tiempo para poder, no puedes hacer las campañas de información. Claro, una campaña motivada a los jóvenes, a estos 75,000, 80,000 jóvenes que son, para decirles, miren, vení, podés inscribirte, a esto se le conoce como preenrolamiento, podés preenrolarte para que tu DUI te lo entreguen el día después de que cumplís años. Entonces, lastimosamente, al no contar con estos recursos, el TSE no puede hacer o no puede realizar esta campaña. Y muchos jovencitos, como decíamos en el segmento anterior, de un universo que ronda los 80,000 para cada elección, apenas llegan 4,000, 5,000 jovencitos a sacar su DUI con antelación. Es lamentable. Definitivamente, yo creo que el tema más preocupante es el hecho de que no se le dote los recursos suficientes al Tribunal Supremo Electoral para que pueda desarrollar todas las actividades necesarias que tienen que ver con la motivación del voto, la orientación y motivación del voto, ¿verdad? Claro. Ahora, de nada sirve, pues, que es lo que hablábamos en el segmento anterior, que se hagan los cambios que tienen que ver con la separación de las responsabilidades administrativas y meramente políticas, sí lo van a tener siempre con una camisa de fuerza, ¿va? Claro, de nada sirve, así es. O sea, no se sale de nada, se separa solo por separar, y además se va a estar con los mismos recursos. Bueno, y que ya suenan algunos nombres para poder dirigir el Tribunal Supremo Electoral, es decir, sí. Las negociaciones políticas en la Asamblea Legislativa ya han iniciado también para poder definir cómo quedará conformado. Este Tribunal Supremo Electoral tiene funciones hasta agosto, ¿verdad? Hasta el 31 de julio de este año. Ya el 1 de agosto. El 1 de agosto tiene que ejercer bueno. Sí. A ver si no se retrasa la elección. Sí, ya ha pasado. De hecho, hace 5 años ocurrió que se tardaron unos días todavía por la vacación de agosto, y fue hasta al nomás llegar de la vacación que se resolvió y que ya llegaron los nuevos magistrados. Normalmente pues se elige en las últimas 2 semanas de julio. Sí es en tiempo, ¿verdad? Sí es en tiempo, y sí, como ya lo decíamos anteriormente, gana por ser el partido que ganó la presidencia, tiene derecho a ocupar la presidencia del PSE. ¿Cómo funciona esta elección? Se realizan ternas, es decir, cada partido político presenta 3 personas propietarias con sus suplentes, y la Corte Suprema de Justicia también presenta 2 ternas, ¿verdad? Propietarios y suplentes. De allí es de donde la Asamblea Legislativa escoge a las personas.
por supuesto esto está sujeto a negociaciones entre los partidos y además ya cada partido, aunque presente una terna, ya tiene claro a quién de ellos está apoyando y dice, mire, este es mi, por lo general es el primero de la lista, y dice, este es el mío, y el otro partido... Llega siempre el que ellos quieren. Sí, además en los partidos no se meten en el del otro, o sea, el partido, si tú eres partido A, y aquí están mis 3 nombres, bueno, ¿y cuál querés? A este, va, y yo soy partido B, y aquí están los 3, yo quiero este, yo voto por el tuyo y tú por el mío, y no, o sea, en eso no se meten. Donde sí hay negociaciones para el tema de los propuestos por la Corte, ahí sí, porque ya empiezan a ver cómo puede quedar la correlación. ¿A qué me refiero con correlación? A que, bueno, muchas veces los magistrados de la Corte... ¿Por qué lado tiene el corazoncito el magistrado? Eso, en cristiano eso, o sea, porque claro... y lo tiene a la derecha o a la izquierda. Claro, y tratan de lograr ciertos equilibrios. Bueno, vos pones uno, yo otro y va. Así está, así correctamente. Que, bueno, entremos al otro escenario, Malcolm, que creo es importante. A lo mejor pasa desapercibido porque... Los diputados, aunque han dado algunos pincelazos ahí de que quieren entrar a revisar el tema del voto cruzado, vaya, ¿qué es lo que se ha avanzado en cuanto a democratización del esquema político electoral de votación, ¿verdad? Y darle a la que es lo que insisto yo, la sala anterior decía devolverle al soberano la decisión de votar, ¿verdad? Ajá. Vaya. Podemos explicar cómo se llegó a eso. Exacto, esto es importante que lo expliquemos por una cosa muy particular, ¿verdad? Sí. Porque como todos recordarán, antes era la plancha nacional, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Que solo de ahí de la plancha salían 20 diputados, ¿verdad? Sí. Y de ahí para allá venían los escaños que se ganaban por en cada departamento por cocientes y residuos. A ver, entremos en eso. Vale. ¿Por qué vamos a entrar a eso? Porque en el camino de la explicación que tú nos vas a dar, vamos a ir a concluir cómo se aterriza en el voto por rostro, voto cruzado. Bueno, primero una pequeña publicidad. En mi Twitter, por ejemplo, tengo como tweet fijado una explicación de esto, de todo el proceso que ha seguido el voto cruzado. Por si alguien desea verlo en mi Twitter, pues ahí está. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Es @Malcolm_SB. Ahí está, correcto. Sí, okay. Bueno, expliquemos. Hasta el año 2009, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a votar por diputados, se nos presentaba una papeleta que simplemente tenía las banderas de los partidos políticos. Nosotros no conocíamos quiénes, digamos, conformaban la lista o planilla que presentaban los partidos ante el Tribunal Supremo Electoral, y solo conocíamos aquellos más mediáticos, aquellos más famosos o aquellos por los cuales pegaba algunos afiches o hacían propaganda los partidos. Pero normalmente nosotros no sabíamos ni el orden de esos diputados, sino que el partido venía y decidiría, bueno, vos sos primero, segundo, tercero, hasta el tal número, y se lo presentaban al tribunal, y si el partido lograba diputados, empezaba el tribunal, el primero es este, el segundo es este, el tercero es este. Así votábamos hasta 2009. En eso llegó la Sala de lo Constitucional, que ocupó durante 9 años esa posición, de 2009 a 2018, y en el año 2010, en el 27 de julio de 2010, si mal no recuerdo, emitieron la famosa sentencia 61-2009. Esa sentencia es la que le cambió por completo, nos le dio vuelta al sistema electoral del país. ¿Por qué? Porque en esa sentencia la sala ordenaba a que por primera vez los partidos políticos hicieran público esos listados, ese orden, pero sobre todo que las personas pudieran elegir un retroceso. A esa forma en que votábamos en 2009, en que solo aparecían las banderas en la papeleta, a esa forma de presentar la candidatura se le conoce como lista cerrada y bloqueada. Cerrada porque cuando uno va a votar, solamente podía votar por un partido o coalición de partidos, pero no podía abrirme a otros partidos. Y bloqueada porque del partido que yo escogía, el listadito estaba bloqueado por el partido y yo no podía alterar. Eso era. Y entraban los primeros regularmente. Sí, y el voto pues era un voto directo o voto por bandera. Ahora, cuando la sala emitió esta sentencia, por supuesto los partidos no la vieron con buenos ojos. Los partidos sintieron que se les estaba tentando, que lo que se quería era afectarlos,
que había partidos que lo que iban a hacer era poner caras bonitas de candidatos para que después, y de suplentes a los feos, para que el día de la toma de posesión se quitaran las bonitas y llegaran los feos, y bueno, se decía cualquier cosa, que querían acabarse con los partidos, y esto generó, amigo televidente, tal vez lo recuerda, que aquel estira y encoge entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, en que la Sala emitía una sentencia, emitía una reforma a medias, en que un poquito permitía que la gente votara, la Sala les decía que eso no. Bueno, el culmen de esto, o la culminación de toda esta crisis fue, ¿se acuerda? Cuando pagaron un cerrajero que le puso llave a las puertas de la Corte Suprema, salió un mitin ahí de la Asamblea frente a la Corte y declararon presidente a Bonilla, en aquel entonces el magistrado Bonilla. Fue terrible. Hasta se metió el presidente Funes, de aquel entonces se siguió unas negociaciones allá en Capres para finalmente, después de toda esa laraca, llegar a lo que ya la Sala había dicho, a que había que legislar el voto preferente. ¿Qué era eso? Bueno, que la papeleta dejaba de ser solo de banderas, se volvía con banderas y aparecía ahí el listado de cada partido político, y ahora el ciudadano tenía ante sí a una lista cerrada, pero desbloqueada. ¿Por qué cerrada? Porque nuevamente yo solamente podía votar por un partido político, no me podía abrir a otros, pero desbloqueada porque con mi voto en mi papeleta yo podía alterar el orden de ese listado. Si por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, 99 personas votaban por la bandera, pero la persona número 100 marcaba al último de la lista, en realidad esta persona era quien decidía quién iba a quedar, puesto que a esta persona la movía al inicio de la lista. Ese es el poder del voto preferente, la capacidad de reordenar la lista de un partido político. Esto lo aprendieron los partidos, y por eso es que a sus militantes les dicen marcar la bandera y los primeros 3 o los primeros 5, los primeros 12, dependiendo del departamento en el que estén. Entonces apareció el voto preferente. Así votamos en 2012. Además, otro de los argumentos de la Sala de lo Constitucional anterior era de que el ciudadano no era libre, completamente libre. Pero además, como no sabías por quién votabas, tampoco tenías la posibilidad de reclamar. Exacto, de reclamar. Mire, yo a usted le di el voto y usted no está cumpliendo con lo que me ha prometido, ¿verdad? Cosas como esa, pues ya apareciendo el rostro, pues ya identificabas tú la persona por la que estabas votando y no te ibas, como dicen, a ciegas, ¿verdad? Sí, a emitir el sufragio. Entonces, en el 2012 fuimos por primera vez a votar de manera preferente. Seguía siendo válido el voto por bandera, quien quería solo marcaba la bandera, no se complicaba, pero quien quería reordenar la lista en su papeleta lo hacía marcando las caras de aquellas personas que le simpatizaban dentro de su partido favorito. Bueno, lastimosamente, y digo lastimosamente porque me parece que se debió haber dejado el voto preferente solito durante más elecciones para que la gente se empoderara de él. Lastimosamente, bueno, y digo algo, el voto preferente existe en prácticamente todo el planeta. En toda Latinoamérica hay votos preferentes, o sea, eso es muy común y muy estudiado y utilizado. Pero lastimosamente la Sala anterior también vino después y ante otra demanda consideró que el votante no era todavía plenamente libre, puesto que si bien es cierto se le permitía votar por las caras que quisiera en un partido, ¿por qué no iba a tener derecho a votar por las caras que quisiera de otro partido, teniendo plena capacidad de opción? Entonces vino y dijo que ahora el votante podía hacer precisamente eso, poder marcar las caras que quisiera, independientemente de qué partido fuera o de candidaturas no partidarias. Nacía entonces en El Salvador el voto cruzado, ese que apenas se utiliza en 5 o 6 países a nivel mundial. Algunos de ellos incluso han retrocedido en su implementación. A esto se le conoce como lista abierta. Ya no es cerrada, pues ahora ya me puedo abrir a otros partidos, y obviamente desbloqueada porque puedo reordenar las listas de todos los partidos que toque. Este lo tuvimos por primera vez en 2015. Ahora, y el descalabro fue completo. Solo una precisión. Sí. ¿Qué países lo implementaron y recularon en su implementación? Bueno, por ejemplo, Ecuador, que está haciendo este tema de voto cruzado, ha tenido serios problemas y quiere retroceder en él.
Honduras tiene voto cruzado con una diferencia, que en Honduras uno tiene tantos votos como marcas realice, que en nuestro caso es muy sui generis, es muy distinto a otros lados, y es que nosotros, tratando de mantener la unidad del voto, lo que hacemos es fraccionarlo, y aunque en ese fraccionamiento se pierdan, valga la redundancia, fracciones de voto, pero esa es la solución que se encontró aquí en el país, pues la sala ordenaba mantener la unidad del voto bajo el principio una persona, un voto. Entonces sí, ese digamos ha sido uno de los limitantes. Entonces, ¿qué pasó? En 2015, con apenas tres años después de la elección de 2012 y con solo una vez habiendo tenido voto preferente, se implementó el voto cruzado. Apareció, la sentencia fue de finales de octubre de 2014. La Asamblea no legisló el voto cruzado, le tiró la papa caliente al TSE, que le tocó el 26 de diciembre de 2014, entre salsa de pavo y cohetes, salir con que, mire, estas son las formas de votar en voto cruzado. 2-3 meses después fuimos a la elección y fue un descalabro. O sea, creo que la gente recordará cómo en La Libertad y San Salvador, que son las circunscripciones más grandes, La Libertad con 10 diputados y San Salvador con 24, recordará cómo la gente boqueaba ya 24 horas, desveladísimos completamente, eran las 8 o 9 de la mañana y la gente ahí contando, o sea, fue terrible, desastroso. ¿Por qué? Porque además no solo votamos para alcaldes y diputados ese día, sino para diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces fueron 3 papeletas. Eso fue pero terrible. No había mucha capacitación, o sea, había habido muy poco tiempo, fue terrible. En el 2018, hace un año. Y muchos recordarán también esa elección porque no tomaron posesión los diputados de San Salvador, ¿se acuerda usad? Sí, claro. Porque pero el recuento fue hoy en 2000. En 2015, el recuento fue en 2015. No tomaron posesión por una resolución de la sala en el sentido de hasta que se estableciera. Sí, que había pasado y hubo que abrir las urnas y volver a recontar San Salvador, fue, bueno. Vaya, entonces, ¿qué pasó? Hoy en 2018 nuevamente se tuvo voto cruzado con una pequeña salvedad, y es que hoy no hubo elección de Parlacen. En 2021 habrá elección de Parlacen nuevamente, otra vez 3 papeletas. Y si no se mete tecnología o si no se cambia algo en el sistema, el mismo descalabro. ¿Cuál es el problema? Ahorita, para entender bien. Ya vimos la historia, ¿cómo llegamos ahí? Sí, porque tú estás diciendo, quedaron a la luz todas las dificultades a la hora de contar. Sí, el problema y ha venido el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Julio Olivo, repitiendo que no le gusta el voto cruzado, que no le gusta el voto cruzado, que no le gusta el voto cruzado, y hasta donde ha podido ha criticado a la Sala de lo Constitucional por la decisión de implementarlo. Vaya, hagamos una valoración primero política, y es la siguiente, es la misma con la planilla no partidarios o lista de no partidarios, y es el voto cruzado. ¿Qué es? Es que yo escojo a uno o dos de Arena, a 1 o 2 del Frente, 1 o 2 de Gana, o los que quiera de cada uno de esos partidos. Vaya, está bien. La lógica detrás de esto es que en teoría yo escojo a los mejores de cada partido. Esa es la lógica. Pero vaya, en teoría yo ahí estoy apoyando proyectos políticos distintos. O sea, estoy apoyando a alguien de Arena y a alguien del Frente. No solo en proyectos políticos distintos, son antagónicos. En la lista abierta. Sí, en el voto cruzado. Esa es una. Y la otra es que aquí, no obstante, la Constitución nos habla de que no hay mandato imperativo y que cada diputado se debe solo a su conciencia, pues a la hora de votar. Lo cierto es que aquí los diputados votan en bloque. O sea, el bloque del Frente, de Arena, de Gana. Entonces, ¿de qué me sirve escoger a los mejores de cada partido si ya allá, en la Asamblea van a votar en bloque? Se pierde, digamos, el efecto que he buscado. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque realmente, así como no nos gusta, digamos, juntar una planilla de no partidarios porque son personas que no comparten un ideario, ¿por qué voy a votar por proyectos políticos hasta antagónicos? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Bueno, y la lógica parece ser votar por los mejores, pero ya vimos que el efecto se pierde. Esa es una pequeña valoración política, pero más allá de eso, también hay valoraciones técnicas. La mayor complicación del voto cruzado es cómo contarlo. Esto, amén de una valoración que entiendo el doctor Olivo, presidente del TSE, maneja y que la hará pública en su momento, que considera que hay personas, y la decía en el foro que hubo hace poco de evaluaciones dentro del TSE, de evaluación de las elecciones, decía
que en su criterio decía el doctor que hay gente que llega a la urna, la de alcaldes y la de diputados, vota para alcaldes, pero la de diputados la deja en blanco. ¿Cómo prueba él eso? ¿Cómo lo sostiene? En la diferencia de votos que hay en diputados con versus alcaldes cuando llegó la misma cantidad de gente a votar. Entonces él considera que es porque es muy complicado votar. Amén de eso, de que es complicado votar en una papeleta como la que tenemos en el país para diputados, amén de eso, lo que sí es evidente es que es muy difícil de contar. Personas que hacen esto a cada rato, que trabajan capacitando, se tardan 4 horas en contar el voto cruzado. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, tenemos papeleta de diputados 4 horas, papeleta de Parlacen 4 horas, papeleta de alcalde que solo es de banderas, digamos 1 hora, llegamos a 9 horas. Si a las 5 de la tarde que se cierran las urnas puntualmente empezaran a contar, tendríamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana, por temprano, personas que cuenten bien, terminando de contar los votos. Cansadísimo. Cansadísimo. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? La solución más sencilla es la que ya proponen: quitemos el voto cruzado, apenas lo ocupa el 6% de la población, el 7%, sí, o sea, quitémoslo, pero hay otras soluciones. Preguntarte, la solución más fácil es esa. No, claro, la más fácil. Otras soluciones podría, y claro, quitarlo implica nuevamente violar otra sentencia de la sala, eso hay que decirlo, y habrá que ver esta nueva sala. Quitarle a la ciudadanía derechos adquiridos. Sí, eso, es que es algo que Guillermo Laganera siempre sostiene, dice, este es un derecho ya adquirido por la gente, o sea, ya se le dio, ¿por qué se lo van a quitar? Habrá que ver una nueva sala que dice. Pero hay otras soluciones, sí, no son baratas, pero hay, por ejemplo, es introducir tecnología, una máquina que permita contar los votos, porque una cosa es el voto electrónico, es decir, votar de forma electrónica y que hay mucha desconfianza, y otra es el conteo electrónico, que no es más que votamos en papel, pero la papeleta la escanea, valga la redundancia, un escáner que permite leer dónde hay tinta y presentar el voto. Claro, eso cuánto puede costar una maquinita de eso, pongamos $500, que la haga China, digamos, $500 una maquinita por 10,000 JRBs, estamos hablando de $5 millones. Sí, vaya, pero ya se hizo un ejercicio en las elecciones de 2018, marzo. Ajá. ¿Verdad? Y ahí el único problema fue el errorcito que... El del script, el que ya podemos hablar de él. No, pero ojo, o sea, la gente en San Salvador y La Libertad terminó a las 2 de la mañana. Claro, tarde. Sin papeleta de Parlacen. Sí, claro. En 2021 tendremos Parlacen. Tarde, es decir, lo que tú estás diciendo es que mejor los diputados, en lugar de decir quitemos el voto cruzado porque es muy difícil, hagan una ahí hay varias formas, Natán. Podemos meter tecnología, que bueno, tiene un costo, o bueno, de los males el menor. Realmente en Parlacen cuánta gente escoge por rostro, porque eso habría que ver cuánta gente votó. Yo ese dato sí no lo tengo. Cuánta gente votó cruzado en Parlacen, me parece que es todavía menor. ¿Podría nada más la papeleta de Parlacen mantenerse con voto por bandera incluso, o solo voto preferente, tratando de reducir los tiempos? Y tal vez la sala lo acepte y dice, sí, en el caso de Parlacen, por ser una circunscripción nacional, no es tan necesario que se vote así. O sea, podría, de hecho, yo una vez... ¿Quitarlo crees tú solo para Parlacen? Sí, yo lo escuché una vez. ¿Y dejarlo solo para los diputados a la Asamblea Nacional? Sí, por ejemplo, yo le escuché hace años al magistrado en aquel entonces, Rodolfo González, decir, no, si es que para Parlacen nosotros no pusimos voto cruzado. Pues sí, pero lo que pasa es que la sentencia ahí dice para las elecciones, y entonces se entendió así, y así lo hicieron en el TSE. Entonces, soluciones hay. Introducir tecnología, esa es una, cambiar, digamos, que para Parlacen no haya ese tipo de voto, y la otra pues es quitarlo. Ahora, yo quiero decir algo, porque si los diputados finalmente lo quitan y dicen, mira, esto es muy complicado, ¿qué? Tampoco es que eso sea el acabose para la democracia de este país. Si hay algo que empoderó a la población más que el voto cruzado, es el voto preferente, el que tuvimos desde 2012, 2015, 2018. Y es que usted, con el partido que usted simpatiza, puede reordenar esa lista. Esa lista, de hecho, ya viene reordenada porque las direcciones, comisiones políticas, secretariados, como se le llame, cada partido tuvo que haber realizado una elección interna.
En esa interna le presentaron un orden de candidatos a la submilitancia. Su militancia también la reordenó. Entonces ya viene reordenada por la militancia de un partido y además la población la puede reordenar aún más. O sea, ahí hay un buen efecto de la democracia. El voto cruzado no es que sea malo, me parece bien, no obstante que hacía aquella valoración política de apoyar proyectos antagónicos, pero no es malo, o sea, más democracia no es malo. Pero finalmente, si los diputados decidieran quitarlo, no es el acabose, puesto que siempre hay un voto preferente, que es el que realmente creo que ocupa la gran mayoría de la población. Ahora, si los diputados se meten con el voto preferente, ahí sí están retrocediendo a la edad de piedra. Muy bien, que no se ha hablado mucho de eso, ¿verdad? Claro, no se ha hablado mucho de eso. Muy bien, vamos a hacer la tercera y última pausa. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. Más likes, más historias, más chats, más datos con Claro. Recibe 1 giga gratis al recargar tu prepago desde 1,5 para estar más conectado en Oriente. ¡Claro que sí! Más likes, más historias, más chats, más datos con Claro. Recibe 1 giga gratis al recargar tu prepago desde 1,5 para estar más conectado en Oriente. ¡Claro que sí! Vive la emoción, la adrenalina, la euforia con el mejor staff. Información, resumen, análisis con los expertos. Es un equipo que ha nacido precisamente con un sentido positivo que hace exquisito el fútbol del Pasión deportiva, donde la pasión se siente. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Noticieros TVM, de lunes a viernes en sus 3 ediciones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche, por Televisión Migueleña. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. Bueno, hay muchos que consideran, y como tú, Malcolm, que en realidad meterse, vaya, con el voto cruzado, pues no sería la hecatombe, ¿verdad? No se va a acabar el mundo, ¿verdad? No. Pero sí, si los diputados van más allá con el voto preferente, sí. Entonces ahí sí habría un retroceso bastante sensible. Sí, porque la población, esta es la modalidad que más utiliza, el marcar los rostros y reordenar. Me parece muy a gusto, cambiando claro. El orden en el que están los... No, y tenemos ejemplos en todos los partidos de personas que iban abajo en la lista y la gente los tiró hasta arriba. O sea, eso es evidente que el voto preferente funciona. Una cosita que la gente debe tener claro, el voto cruzado, y es que cada vez que usted de su partido favorito, donde ya marcó algunas caras, se sale para marcar por otro, a su partido favorito ya le quitó esa fracción de votos que le va a dar a otro. Sí. O sea, no es que, o sea, le quita ayuda a su partido principal. Alguna gente inconscientemente hace esto y no se fija que no le está dando un voto a este partido y otro voto al otro. No, de un voto que le iba a dar a su partido favorito, a su segundo favorito, le quitó de aquí para darle a él. Eso es un efecto que también ocurre. Bueno, en realidad creo yo que ha sido un programa muy ilustrativo, bastante educativo, que es precisamente lo que queríamos lograr con tu arribo a Foro TVM. En realidad yo creo que debemos apostarle a
a la producción de más programas en donde las personas puedan comenzar a educarse de cuáles son sus derechos que tienen como ciudadanos, ¿verdad? Ejercer el voto es un derecho, ¿verdad? Sí. Pero y el ir a votar es un deber, ¿verdad? Sí. O sea, elegir a tus gobernantes es un deber, ¿verdad? Natal, solo una precisión también, que se nos quedan, hay otras reformas ahí pendientes. Hay una sentencia de voto desde el exterior, por ejemplo, para diputados y alcaldes. Sí. De eso no han dicho nada los diputados. No, pero también, y que tiene periodo fatal. Claro, es la elección de 2021. Exacto, los diputados deben de legislar alrededor de eso. Y parece ser que están trabajando en eso. Ojalá. Claro, en esto solo un comentario técnico. Hay voto desde el exterior para diputados en prácticamente todo el mundo o en los países que existe, pero para alcaldes no hay. Eso sería una cosa novedosa acá en el país. Definitivamente. Okay. Bueno, seguiremos profundizando. Me comprometo a poder invitarte. Ojalá que en futuras fechas nos pueda acompañar Lagenegger, ¿verdad? Porque hoy no vino. Sí, cabal. Para poder hablar precisamente de esto, ¿verdad? De los ciudadanos en el exterior y el derecho que tienen también a ejercer el sufragio. Claro. Es más, hasta representación deberían de tener en la Asamblea Legislativa, por supuesto, como salvadoreños en el exterior, ¿verdad? Así es. ¿No te parece? Claro, aportan remesas y tanto. Okay. Bueno, quedamos en capítulo para que a nueva cuenta contemos con las apreciaciones, las opiniones de Malcolm Cartagena. Te agradezco mucho, Malcolm, por tu deferencia a participar en el programa. Bien, mañana continuamos y ya esperaría yo que vamos a estar con una programación normal, ¿verdad? Así es que muy agradecidos por su paciencia. Los esperamos, como siempre, en punto de las 6:30 de la mañana. Ustedes me conocen, yo soy Josué Latambaqui. Buenos días para todos.